Antes de venir a Cristo no valíamos nada. Como se dice popularmente, nadie daba un centavo por nosotros. Éramos hombres y mujeres cargando toneladas de problemas, vicios, mala reputación, aborrecidos hasta por nuestra propia familia, debido precisamente a nuestro mal comportamiento. Éramos completamente descalificados por la sociedad. Pero Dios, con su amor y misericordia y por la sangre derramada por nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, nos rescató de esa vana manera de vivir. Quiero leer a continuación una escritura que grafica completamente todo ese proceso de rescate que Jesucristo hizo con nosotros cuando estábamos completamente descalificados por el mundo, pero fuimos escogidos por Dios. Y exactamente ese es el título de nuestro tema de hoy: descalificados por el mundo, pero escogidos por Dios. Primera carta a los Corintios, capítulo 1, versos 26 al 29, leyendo la versión Nueva Traducción Viviente. Dice lo siguiente: recuerden, amados hermanos, que pocos de ustedes eran sabios a los ojos del mundo, o poderosos o ricos cuando Dios los llamó. En cambio, Dios eligió lo que el mundo considera ridículo para avergonzar a los que se creen sabios, y escogió cosas que no tienen poder para avergonzar a los poderosos. Dios escogió lo menospreciado por el mundo, lo que se considera como nada, y lo usó para convertir en nada lo que el mundo considera importante. Como resultado, nadie puede jamás jactarse en la presencia de Dios. Espero que hayamos retenido ese juego de palabras de cómo lo menospreciado, lo más vil del mundo, dice la Reina Valera, escogió Dios para avergonzar a los sabios, escogió lo que no es para hacer lo que es, a lo débil del mundo para avergonzar a los fuertes. Exactamente así éramos nosotros, despreciados, descalificados completamente. Pero la buena noticia que le tengo hoy es que Dios no descalifica a nadie. Dios no descalifica a nadie. Imagínense que para la gran travesía de liberar al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto, escogió a Moisés. ¿Y quién era Moisés en ese momento? Era un prófugo, era un fugitivo por haber asesinado a un egipcio. O sea que, sea como fuere, Moisés asesinó a una persona. También llama a aquel hombre que se conoce como un hombre conforme al corazón de Dios, David, para convertirlo en el gran rey de Israel, para convertirlo en lo más grande de los reyes que ha habido en la historia de Israel. Pero ¿qué hizo David? David era otro asesino. Asesinó a uno de sus más cercanos militares, a uno de sus hombres, de sus generales de mayor confianza. ¿Y con qué propósito? Para quedarse con su mujer, imagínese usted. Y Dios selecciona a este hombre, lo llama, lo califica para convertirlo en el primer rey de Israel escogido conforme a su corazón. Porque Saúl, ya conocemos la historia, pero este hombre, David, el rey David, es escogido conforme el corazón de Dios. Pero era un asesino de igual manera que Moisés. Y este asesinó a Urías para quedarse con su mujer. Imagínese usted cómo el Señor llamó a este tipo de hombres. Y si hablamos de mujeres, Rahab, la Biblia la llama tal como ella era, tal lo que ella era, una prostituta. Y no una prostituta agazapada, sino una burdelera. Eso era Rahab.
No tenemos que andar lavando lo que la Biblia dice. La Biblia no oculta ninguna de estas cosas. Rahab era una prostituta. ¿Y qué le parece? Que de Rahab, de ese linaje, viene el rey David y viene incluso nuestro Señor Jesucristo. Y usted lo puede leer en la genealogía que aparece detallada al inicio del Evangelio de Mateo. 3 personas: Moisés, David, Rahab. Pero si eso no es suficiente para que veamos nosotros cómo el Señor, lo que el mundo descalifica, lo que el mundo condena, lo que el sistema del mundo aparta, rechaza y desprecia, Dios lo escoge conforme la escritura que acabamos de leer, que lo menospreciado del mundo, Dios escoge para desarrollar sus grandes proyectos. El mismo Mateo. ¿Quién era Mateo? Un despreciable cobrador de impuestos, una escoria de la sociedad. Y el Señor lo llama. Igual que a ellos, nosotros también éramos escoria de la sociedad, cargados de vicios, de debilidades, de problemas, despreciables, rechazados hasta por nuestra propia familia, pero Dios nos llama para avergonzar a los sabios. Y por último, podríamos pasar toda la tarde relatando ejemplos, pero hablemos de Pedro, del apóstol Pedro, ese hombre que se convirtió en columna de la iglesia primitiva, ese hombre que estuvo al lado del Señor Jesucristo, ese hombre lleno de fe posteriormente, ese hombre que su primer discurso ganó nada más y nada menos que a 3,000 personas en su primer discurso. Pero ¿quién era Pedro cuando el Señor lo llamó? Un pescador sin escuela, un pescador sin formación académica. Podemos decir en el lenguaje actual, un ignorante desde el punto de vista académico. Eso era Pedro también. ¿Cómo entonces el Señor llama a este tipo de hombres y mujeres, los usa para grandes proyectos del reino de Dios y llegan a convertirse en personas despreciables, a estar sus nombres escritos en las Sagradas Escrituras? Sus nombres pasaron a registrarse en la Biblia. Ahora la pregunta es, ¿se merecían estar en la Biblia? Definitivamente que no, antes de que el Señor los llamara. De igual manera nosotros no merecemos estar dando una clase como esta, no merecemos estar dirigiendo una iglesia, no merecemos estar dirigiendo ninguna organización, no merecemos tener puestos de liderazgo. Si hubiéramos quedado en el mundo y a expensas de la opinión del mundo, estaríamos completamente descalificados. Pero el Señor en su gracia, en su amor, en su misericordia, nos lavó con la sangre derramada por Jesucristo en la cruz del Calvario, limpió nuestros pecados, nos hizo nacer de nuevo y aquí estamos. No lo merecemos o no lo merecíamos. Hoy somos hijos de Dios y sí nos merecemos todo lo que Dios tiene para nosotros, pero fuimos llamados. Creo, amigas y amigos, que si uno de nosotros tiene la intención de fundar una empresa o iniciar una iglesia o cualquier tipo de institución cristiana, yo estoy seguro que ni yo ni usted contrataría a 2 asesinos como Moisés y como David. No los contrataría para que formaran parte de su staff en esa empresa o en el equipo de liderazgo de la iglesia. Tampoco contrataría a una prostituta, a una mujer que vive en un burdel y que ofrece sus servicios sexuales a los turistas o a los parroquianos que pasaban por ahí. No creo que usted ni yo vayamos a sacar de un burdel a una prostituta para hacerla socia o que venga a tener un puesto ejecutivo en nuestra organización. Tampoco escogeríamos a un hombre despreciable como Mateo o a un ignorante intelectualmente como el apóstol Pedro. Creo que ninguno de nosotros haríamos eso. ¿Qué haríamos entonces? Seleccionaríamos a lo más puro de nuestras amistades. Seleccionaríamos a lo mejor de nuestro círculo social y a ellos los llamaríamos y los pondríamos
en los mejores puestos porque vamos a formar una empresa, vamos a armar una iglesia y necesitamos prestigio, necesitamos buena imagen, y esto es hacer una selección de acuerdo con los parámetros del mundo, de acuerdo con los parámetros del mundo, y entonces descalificamos a personas de esa naturaleza igual que nos descalificaron a nosotros alguna vez, igual que pudieron habernos hecho a un lado, rechazados por las características de nuestra persona, por nuestro currículum sucio. Pero el Señor te llamó a ti, me llamó a mí, sacándonos del lodo, sacándonos del pozo, sacándonos de la ruina. No valíamos ni un centavo, pero el Señor me tiene aquí en este ministerio y le tiene a usted sirviendo en su congregación, colaborando en su organización, porque el Señor usa lo vil, lo menospreciado, lo ridículo del mundo para avergonzar a aquellos que creen que otras cosas son importantes. ¿Sabe, amiga y amigo, hermana y hermano, que Dios escoge lo más débil para avergonzar a los fuertes? Repito, Dios escoge lo más débil para avergonzar a los fuertes. ¿Qué usó para derribar las invulnerables murallas de Jericó, las impenetrables fortalezas que protegían a la ciudad de Jericó? ¿Qué usó? Trompetas para derribar las murallas de Jericó. Eso lo podemos confirmar en el libro de Josué, capítulo 6. Usó trompetas, sonidos de trompetas para una fortaleza invencible a los ojos humanos, a los ojos de los ejércitos que querían invadirla. ¿Y qué podemos decir? Redujo el ejército de Gedeón de 32,000 a 300 soldados para poner en fuga al ejército de Madián. 32,000 es mucho, le dijo a Gedeón, y fue eliminando y eliminando, y dejó nada más a 300 soldados, algo pequeño, algo insignificante a los ojos del ejército enemigo, una fuerza muy menor al ejército de Madián, y sin embargo Gedeón derrotó, puso en fuga al ejército de Madián. Léalo en Jueces capítulo 7. Y así sucesivamente. ¿Cómo no poder mencionar cuando el Señor fortaleció a Sansón para que con una quijada de asno derrotara a todo un ejército? ¿Se puede imaginar usted? Con una quijada, con una mandíbula de un asno, de un animal, derrotar a todo un ejército. Dios siempre usa lo más pequeño para vencer a lo grande, lo más débil para vencer a lo fuerte, lo más ridículo y lo menos inteligente para avergonzar a los sabios. Eso usa el Señor. Por eso es que usted y yo estamos de pie sirviendo al Señor sin merecerlo. Y nuestro Señor Jesucristo alimentó a más de 5,000 personas con 5 panes y 2 peces. Mateo capítulo 14 relata ese episodio que es de sobra conocido por todos nosotros. Despreciados, descalificados totalmente por el mundo. Pero sabe, Dios no descalifica a nadie. Hombre o mujer que me estás escuchando en esta conferencia, no importa cuál sea tu situación, no importa cuál sea tu condición, el Señor te quiere utilizar. Leo un pasaje que dice, Juan 15:1, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Él corta de mí toda rama que no produce fruto. Corta toda rama que no produce fruto, es lanzada al fuego. Pero ¿qué hace con los que están dando fruto aunque tengan debilidades? Pues dice la Escritura, poda las ramas que sí dan fruto. ¿Con qué propósito? Para que den más frutos. Hace algún tiempo, después de que yo impartí unas enseñanzas en una reunión de hombres,
al final, un hombre bastante joven, relativamente joven, se me acercó y me dijo: don Benito, quiero hablar con usted, pero muy en privado. Nos apartamos, nos salimos del salón, fuimos a un área privada y le dije: cuénteme, ¿qué sucede? Yo disfruto sirviendo al Señor. Mire cómo me entrego, mire cómo sirvo, con qué corazón. Y yo le dije, antes de que me compartiera lo demás: lo he notado, te felicito, sos uno de los mejores servidores. Pero el problema es el siguiente, me dice: ¿sabe qué? Muchas veces después de la reunión yo me voy a emborrachar. Y usted sabe que junto con el alcohol vienen otras cosas. Sufro grandemente. Me satisface enormemente servir a mi Señor. Me dijo así, con esas palabras. Quiero seguirlo haciendo, pero tengo este gran problema. Sirvo y después me emborracho. ¿Qué hago? ¿Y sabe qué le dije yo, apoyado en esta escritura? Siga sirviendo. Siga sirviendo. No importa que después de la reunión se emborrache y venga de goma al día siguiente a la reunión. ¿Por qué? Porque la palabra dice que a aquel hombre o a aquella mujer que está dando fruto, Él los poda para que den más fruto. O sea que el Señor no los desecha a los que están dando frutos, a los que están sirviendo. El Señor no los descalifica, no los aparta, no los tira al fuego. Lo que Él hace es podarlos, es decir, irnos limpiando, irnos quitando nuestras debilidades, ir alejándonos de nuestros pecados, ir apartándonos de nuestras imperfecciones. Nos va podando, nos va quitando todas aquellas ramas que no sirven, podridas, nos va podando. ¿Para qué? Para que demos más frutos. Pues hoy les cuento que ese hombre hace algunos meses me llamó y me dijo: don Benito, esa palabra que usted me dijo me hizo sostenerme y ahora superé todo eso y hoy disfruto más servir al Señor porque Él me ha podado, me ha limpiado. Pero si usted me hubiera dicho que hay que ponerlo en disciplina, que hay que apartarlo, que hay que esperar a que supere todo eso, que no puede servir, yo me hubiera perdido. Yo me hubiera perdido. Le agradezco por esas palabras que usted sembró en mi corazón, porque no me rechazaron. Seguí sirviendo y hoy soy un hombre libre y hoy sirvo con más ahínco, con más anhelo al Señor. No dejemos de servir a Dios, mis queridas hermanas y hermanos, no importa cómo está fallando. Yo no te estoy diciendo, ni yo lo quiero hacer, que pequemos deliberadamente, pero el Señor nos conoce. Él sabe, Él conoce nuestras propias luchas y Él nos va perfeccionando. El Señor no espera que nosotros vayamos a un seminario, obtengamos un título de licenciados en teología o máster en divinidades para perfeccionarnos. Sabe que el secreto es: mientras servimos, Él nos va capacitando. Mientras servimos, Él nos va limpiando. Así que a veces hay disciplinas que lo que hacen es enterrar más a la persona que tiene deseo de servir, deseo de continuar creciendo en la obra del Señor, y con una mala interpretación de disciplinas les mandamos al mundo. Eso es como sacar a un moribundo del hospital solo porque ya está muy mal y lo mandamos a que se muera a la calle en lugar de sanarlo. Lo que debemos hacer nosotros es abrazar a esa persona, alentarle y decirle: siga adelante, porque el Señor te está podando, te va a podar, te va a quitar todos esos malos hábitos, esos vicios, esas debilidades. Mientras usted esté sirviendo al Señor, Él se encargará de podarle. Y leo nuevamente la palabra: yo soy la vid y mi Padre es el labrador. Él corta de mí toda rama que no produce fruto. Claro, si es una persona que no le interesa servir al Señor, si es una persona que no tiene interés en crecer en la palabra de Dios, no tiene interés en servir, y es una rama que no sirve para nada, no pertenece prácticamente al reino de Dios, no está sirviendo. Pero ¿qué hace con la rama entonces que da fruto? Dice que poda las ramas que sí dan fruto. ¿Para qué? Para que den más fruto. Así que no nos apartemos de servir al Señor. No nos sintamos desechados.
no nos sintamos descalificados. El Señor no descalifica a nadie. Y les he dado unos pocos ejemplos nada más. La Biblia está llena, las Sagradas Escrituras están llenas de relatos de hombres y mujeres que jamás se merecieron estar en la Biblia. Y ahí están, y hablamos de ellos, y enseñamos en base a las vidas de ellos, porque el Señor, a pesar de sus pecados, a pesar de sus debilidades, a pesar de sus deslices, de sus fallas de cualquier naturaleza, el Señor lo que ha hecho es podar, podar y podar. Y por eso tenemos esos nombres registrados hoy con letras de oro en las Sagradas Escrituras, porque el Señor no los descalificó. El mundo te puede descalificar. El mundo te puede decir, sos un sinvergüenza, sos un hipócrita, sos un mentiroso, no sé cómo sos cristiano, no sé cómo es que vas a una iglesia, si sos un mentiroso, un hipócrita, un perdido, un prostituto, una prostituta, lo que sea. El mundo te va a descalificar, pero te repito, la gran noticia que te transmito en esta tarde es que Dios no descalifica a nadie. Descalificados por el mundo, pero escogidos por Dios. Ese ha sido el título de nuestro tema. Así que toma esta palabra. No te detengas en servir. Sigue adelante. No importa lo que el mundo diga. No importa cómo te rechacen. Sigue sirviendo al Señor. Y el Señor te seguirá podando, purificando, perfeccionando hasta que llegues a ser un hombre libre de todo vicio, de todo mal hábito, de toda mala costumbre. Muchas gracias una vez más. Que Dios les bendiga. Y el recuerdo siempre se lo hago. Suscríbase a nuestro canal YouTube Benito Benavides, donde publicamos nuestras conferencias semanales y también los artículos, las reflexiones que escribimos. Muchas gracias. Que el Señor les bendiga abundantemente y que tengan una feliz semana y un bendecido mes de julio. Muchas gracias.